Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. Y la verdad, esta semana ha sido muy intensa, así que ¿qué te parece si vamos a la información? Mire, el fenómeno migratorio de los centroamericanos que transitan por nuestro país rumbo a la frontera norte fue un tema vital, de vital importancia que se abordó en ambas cámaras. Tanto diputados como senadores solicitaron a la Secretaría de Gobernación un informe detallado del movimiento de estos migrantes que avanzan en caravana, un plan de emergencia, así como de otorgarles un trato humanitario. Al fijar los diferentes grupos parlamentarios sus posiciones, los senadores de Morena pidieron al gobierno de Estados Unidos no medrar electoral ni políticamente con esta crisis migratoria y humanitaria. Hacemos un exhorto tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo de Estados Unidos para que eviten politizar el tema de la caravana migrante en el contexto de sus próximas elecciones legislativas intermedias. Una cuestión tan fundamental para la relación bilateral no debe ser utilizada para tratar de incrementar la votación en favor de uno de los partidos en contienda. Pero exigimos al actual gobierno que sostenga su responsabilidad en la defensa irrestricta a nuestra soberanía en medio de esta crisis que enfrentamos. Todos ellos y ellas requieren de medidas de seguridad, de atención en materia de salud, de alimentos y de cuidado, especialmente para los menores de edad. Pedimos a las autoridades federales que amplíen de manera urgente e inmediata las medidas para ofrecer la ayuda humanitaria necesaria. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a dotar de recursos extraordinarios a las entidades federativas por cuyo territorio transite la caravana de migrantes a fin de que estén en posibilidad de enfrentar la emergencia que se vive por la solidaria ayuda que debemos proporcionar a las familias y a todas las personas que participan en dicha caravana. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa para que los padres solteros o viudos puedan tener los mismos derechos que las madres de familia en materia de prestaciones de previsión social, como licencias o permisos laborales, además del derecho a guarderías, entre otros. Y hoy de lo que estamos hablando es de reformar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en materia de licencias de paternidad para otorgar 10 días hábiles por nacimiento de una hija o hijo para fortalecer los lazos filiales, de 5 a 10 días para el cuidado por motivos de salud para el hombre con hijos menores de 12 años, lo cual puede ampliarse hasta 5 días más por complicaciones. Ampliar el derecho de hasta 8 semanas cuando el padre tenga un hijo con alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria, y establecer el derecho de los hombres para un descanso de hasta 6 semanas para el caso de adopción. Es simplemente otorgar este criterio de equidad, llegar hasta 10 días, de 10 a 40, cuando la pareja del hombre trabajador haya fallecido, con el fin de cuidar a sus hijos, a sus hijas. Y el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para crear una nueva ley en materia agraria. Abarca 272 artículos nuevos, 10 transitorios y 11 títulos para el desarrollo agrario en el país. Reconoce al ejido y a la comunidad como la organización social y económica de la propiedad rural. Crea el Fondo para el Desarrollo Agrario para impulsar el aprovechamiento de las tierras de uso común, facilitar el acceso a las tierras de las mujeres y los jóvenes que actualmente están siempre con obstáculo para incorporarse a ellos. Reconoce un capítulo para promover el respeto de las tierras de comunidades que pertenecen a los pueblos indígenas.
reconoce al posicionario como un sujeto de derechos agrarios, regula el procedimiento para la actualización permanente del padrón de sujetos con derechos agrarios vigentes, otorga facultades exclusivas a la Asamblea para regularización de asentamientos humanos y también conservación del uso común de bosques y selvas. Y vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Las empresas mineras necesitan un marco jurídico con el fin de poder desarrollarse adecuadamente en el futuro de este país. La minería es una fuente inagotable de recursos materiales y financieros. De esto vamos a platicar con el senador Manuel Añorbe Baños. Es que están generando empleo, están tecnificando a la gente local, le están dando mucha oportunidad a la gente local, y lo sustentable es cuidar muy bien el medio ambiente. Obviamente debe de estar muy bien regulado por parte de la Semarnat y todos los organismos internacionales, los convenios internacionales, y hay minería responsable en México. Yo estoy convencido del punto de acuerdo que presenté, y además con todos los beneficios que se tienen y con este proyecto puntual en cuanto a seguir generando empleo y oportunidades para miles de mexicanos, pues se debe de circunscribir, insisto, y darle prioridad a las compañías mineras que cubren perfectamente bien todos los requisitos que se les pide en el país, pero también con los convenios internacionales. Yo estoy convencido que hay que cuidar a la minería responsable, a la minería sustentable, a la minería, insisto, y lo vuelvo a repetir por tercera ocasión, que genera empleos directos y indirectos. Como ya he dicho la estadística, más de 1.600.000 empleos indirectos, de acuerdo a las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, y alrededor de 400.000 empleos directos. Esto es en beneficio del país, y vuelvo a repetirlo también con toda la intención: existe una minería sustentable, pero también una minería muy responsable. Es muy importante darles esas facilidades fiscales para que sigan, obviamente, generando empleo, desarrollo regional, desarrollo municipal a través de los impuestos que se generan a través del impuesto de la minería, y sería un muy buen apoyo ante la necesidad también de poder ampliar su influencia, y sobre todo en el esquema de trabajo que lo desarrollan puntualmente y con responsabilidad todos los días. La minería va a ser responsable, no nada más con el medio ambiente, sino también con la generación de empleo, por una parte, y también de impuestos al gobierno. Por eso es fundamental apoyar la minería como una de las herramientas de generación de riqueza nacional, y estar cuidadosos también de que aquellas empresas que cuiden el medio ambiente también se les entregue, cuando menos, un beneficio fiscal. De eso estaremos pendientes. Y ahora toca el turno a nuestra analista económica y financiera, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Bueno, hoy les quiero comentar algunos de los aspectos puntuales de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la LOAP. Esta iniciativa la conocíamos, la hemos venido comentando en varias ocasiones, forma parte de la agenda prioritaria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y del grupo parlamentario de Morena, evidentemente. Y hay un apartado específico que tiene que ver con el sector energía. En este caso, el artículo 33 de la ley vigente es el que determina las funciones que tiene la Secretaría de Energía y la forma en que se debe coordinar, supervisar o ejercer la función en materia de política energética en el país. Pues resulta que la iniciativa pretende incorporar como dependencia o como organismo descentralizado a las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que son definidos constitucionalmente en el artículo 28 y también en la ley reglamentaria de ese 28, de ese apartado, que son la ley orgánica de los organismos coordinados del sector energético.
Son, como su ley lo dice, organismos que tienen autonomía técnica, autonomía de gestión, su propia entidad de gobierno, que es nombrada por el Ejecutivo, pero definida o ratificada en el Senado de la República. El secretario de Energía no es presidente de esas organizaciones, sin embargo, la ley les obliga a todos a coordinarse a través de un consejo coordinador del sector energético. Ese consejo permite que la Secretaría de Energía y las otras dependencias también del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de Hacienda eventualmente, o la Secretaría de Medio Ambiente, o la Secretaría de Economía, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son dependencias que confluyen hacia el sector energético en una parte básica, puedan tomar decisiones claras, objetivas, certeras, técnicas, hay que subrayarlo, en relación a la regulación que rige las relaciones económicas entre los agentes que proveen de electricidad y o de combustibles o derivados del sector energético. La verdad es que esta decisión o esta intención de subordinación de estos dos organismos a la Secretaría de Energía ha causado una enorme preocupación en el sector privado, particularmente entre aquellos que han participado en las rondas de licitación, aquellos que han establecido plantas eólicas o plantas geotérmicas o plantas solares. Finalmente hay una apertura en camino y la creación de mercados y la regulación fundamentalmente en estos órganos coordinados supone un acto de confianza porque son organismos técnicos y no sujetos a decisiones políticas o sexenales. Esa fue la intención del constituyente. Si quieren hacer otra cosa, sería necesario que reformaran la Constitución. En fin, yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ya estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche aquí en el estudio de Desde las Cámaras se encuentra con nosotros la diputada del PRI, Jimena Puente. Jimena, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar en este espacio, sobre todo compartiendo el trabajo legislativo que estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Jimena, las mujeres sufrimos violencia de género en todos lados, en la política, muchas veces en las casas, en el hogar, en el trabajo y también en las universidades. Platícanos un poco qué está pasando y qué están haciendo los diputados del PRI para acabar con esto. Así es, mira, un tema muy importante que tenemos como fracción parlamentaria es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Y efectivamente un tema muy sensible para la población son todos estos casos de violencia de género que suceden en las universidades. Esta iniciativa va encaminada a visibilizar, a hacer visible, que se publiquen todos los casos de violencia que suceden en las universidades, sobre todo tomando en cuenta un estudio que realiza la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde revela que el 6.1% de las estudiantes han recibido o han sido objeto de algún tipo de violencia de género. Y esto creemos que se debe de visibilizar porque cuando la población tiene información, cuando la población sabe qué es lo que está pasando en diferentes instituciones, pues siempre puede tomar mejores decisiones. Muy conscientes de la autonomía constitucional que tienen las universidades, pero también de la necesidad de que la gente tengamos este tipo de información, hacer seguimiento con información estadística y poder ver también qué consecuencias tienen este tipo de actos. Y nos estamos refiriendo no solamente a estudiantes, sino también a profesoras y trabajadoras administrativas de estos centros educativos. Diputada, hay una parte importante. Tú tocaste el tema de la autonomía y sin duda el tema de la autonomía ha sido, digamos, una coartada precisamente para que las autoridades universitarias oculten estos casos de violencia de género, que si bien sin duda es un fenómeno social que, pues, como dijo Adriana, puede ser en la casa, en el trabajo, en la calle, se presenta, es ya un delito. Y pues al parecer los rectores y los colegios y los claustros académicos creen que la autonomía es que pues los delitos que se cometen ahí pues no puede intervenir la autoridad. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo están legislando para que tengan la obligación
de hacerlo público, como tú dices, pero además de ser sancionados en caso de pretender ocultar estos casos de violencia de género? Mira, Néstor, acabas de comentar una pregunta sumamente importante. ¿Por qué? Porque por un lado, efectivamente tenemos un respeto absoluto a la autonomía de las universidades, pero también una ley general de transparencia. Y en obligaciones de transparencia, digamos, es la ley superior, es la que va más arriba, es la que se cumple primero. Entonces, esta iniciativa está encaminada a reformar un artículo precisamente dentro de las obligaciones específicas y la ley señala centros educativos, centros de educación superior dotados de autonomía para que hagan visibles este tipo de información. Esta iniciativa, para explicarle un poco a quienes nos están viendo por este importante espacio, esta iniciativa se turna a comisiones, va a la comisión. ¿Ya se presentó? Se acaba de tú, presentar a nombre de tu fracción. a nombre de la fracción parlamentaria, se turna a comisiones, que en este caso definitivamente es la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la que formamos parte en la mesa directiva como secretaria de la comisión, y bueno, se va discutiendo. Cabe señalar que en este proceso tuvimos la adhesión de integrantes de varios partidos políticos, de Morena, de Acción Nacional, del PES, de Movimiento Ciudadano, además también pues de la fracción parlamentaria del PRI. Y creemos que a pesar de que hay un marco en materia de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país, es solamente el punto de partida. Es empezar de donde estamos, pero también fortalecer esas obligaciones, sobre todo que lleven más datos, más información, para que el ciudadano pues, pueda tomar mejores decisiones, para que repercutan en beneficio de su vida cotidiana. Es decir, como yo voy a la escuela o yo tengo un hijo que es universitario, va a la escuela y se publican este tipo de información. En eso pues estamos comprometidos en la fracción parlamentaria del PRI. Jimena, hace un momento diste una cifra que es el 6% de las mujeres han sufrido o han sido víctimas de violencia de género en las universidades. Es una cifra muy alta, pero tomando en cuenta que la mayoría de las mujeres no denuncian, sino callan por pena o porque no les crean o porque a lo mejor les puede ir peor al denunciar. Entonces, esta iniciativa, o van a presentar algo donde se promueva esta denuncia, donde protejan a estas mujeres que denuncian. Es bien importante, el silencio es el principal aliado de la impunidad. No podemos en nuestro país seguir callando actos que laceren, que vulneren a las mujeres ni a ningún grupo de población. Y precisamente en esta iniciativa, todo como se presenta y como se está presentando en la fracción parlamentaria es hacer público datos estadísticos para proteger, por una parte, bueno, pues a las denunciantes, pero también a estos señalados presuntos agresores y no interferir en los procesos de investigación, pero cuando concluyan sí se sepa qué acciones hicieron estas universidades al respecto y que la gente pueda hacer seguimiento, saber en qué parte del proceso está y también qué consecuencias se tuvo. Una jovencita que es acosada sexualmente por su profesor no denuncia por miedo a que la reprueben y a que se lleve esto un caso, un juicio y no le crean y ella pierda o la expulsen. Entonces van a proteger este tipo de denuncias. Es precisamente lo que va encaminado esta iniciativa, a crear un marco jurídico necesario para que estos procesos primero, como señalas, se denuncien y para que estén también protegidas estas víctimas de los diferentes actos de violencia de género en los centros educativos. Y sobre todo yo quiero ir más allá, no solamente es en las universidades, sino que promover también estos actos de denuncia para que no queden temas tan sensibles y tan importantes en una impunidad. Si no se denuncia, y los medios de comunicación han tenido un papel extraordinario en visibilizar y pues comentar también, ayudarnos en esta labor que tenemos en el legislativo, de que toda la gente sepa cuáles son sus derechos, y en eso también pues estamos para orientarlos. Siento que en lo que tiene que ver con las universidades y los centros educativos, este es como un primer paso, porque quizá es el momento, diputada, no sé si lo están reflexionando en tu fracción y en otras fracciones, en que se empiece a replantear el concepto de autonomía. Este concepto que durante mucho tiempo ha significado extraterritorialidad, que ha significado que haya a veces malos manejos de recursos, y en estos casos, en los casos en los que se cometen delitos como lo es el de la violencia de género, pues que se oculten y que el actuar de la autoridad sea mucho más complejo, así, de un lado el campus
y en el otro lado en la calle. En la calle, si de por sí es difícil actuar en contra de los agresores en términos de violencia de género, es mucho más difícil en un centro educativo. Así es, y sobre todo aquí hay dos partes muy importantes, el apego irrestricto al Estado de Derecho. Siempre lo mencionamos, pero ¿qué es cumplir la ley? Y cumplirla no en unos casos sí y en otros no, cumplirla siempre que se den actos que cumplan con ciertas características, tengan consecuencia. Entonces, esto es muy importante y también pues lo que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señala, esta vertiente del derecho de acceso a la información tiene dos aristas. La primera es la individual, de que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a llegarnos de información, pero también hay una dimensión colectiva y ahí está definitivamente la responsabilidad del Estado de generar condiciones para proporcionar información que sea veraz, que sea oportuna y que podamos también utilizarla para nuestro beneficio. Y si estamos generando y vivimos tiempos muy plurales en la política y en todos los escenarios, generando este debate y este involucramiento ciudadano, proporcionando mejor información, teniendo más elementos, se genera este intercambio y esta participación ciudadana que es a lo que aspiramos como país y desde esta 64ª legislatura, muy conscientes de los tiempos que nos tocan vivir, pues este tipo de iniciativas son las que estamos promoviendo. Jimena, este es un pequeño eslabón de la violencia de género. En este país suceden cosas, han aparecido jovencitas asesinadas, universitarias afuera del campus, que a lo mejor habían ido a una fiesta y habían tomado o traían minifalda y tanto prejuicio lo ponen como un aminorante, aminoran el delito. Han habido declaraciones donde dicen, sí, pero la jovencita había tomado o traía minifalda y por eso abusaron de ella y por eso la asesinaron. O no andaban en misa. ¿Ustedes van a ampliar esto? ¿Lo van a hacer en universidades? ¿Tienen otro plan para acabar con esta violencia de género y estos prejuicios sociales en donde se fomente que las mujeres son iguales que los hombres y deben de ser respetadas y gozan de los mismos derechos humanos? Así es, mira, es un tema muy importante que se debe de promover desde la educación en casa, desde cómo educamos a nuestros hijos, si es niña, si es niño, las facultades, las habilidades que pues los inculcamos para que desarrollen posteriormente en los centros educativos de todos los niveles, pero pues en la Cámara, sobre todo en la Comisión de Igualdad de Género, que también pertenezco, tenemos un plan también, ya lo estaremos comentando, para hacer seguimiento en los casos de violencia de género en los estados. Hay varios estados de la República que tienen pues estas alertas y la Cámara de Diputados, en especial en las comisiones, vamos a estar vigilantes en todas las acciones. Se viene la discusión de presupuesto, seguramente estarán acciones muy concretas también que podamos impulsar para proteger a nuestras mujeres, para proteger a nuestros jóvenes, para que haya escenarios de seguridad donde puedan también ejercer estos espacios que tienen, pero en un ambiente sobre todo de seguridad. Aquí es proporcionar, ver cuáles son las leyes que tenemos, cómo las podemos fortalecer y brindar pues estos marcos jurídicos para proteger a la población. Pues muy bien, diputada Jimena Puente, se nos acabó el tiempo, pero seguiremos sin duda con este tema porque por desgracia este tema no se termina, pero lo importante es las acciones que se están llevando a cabo en el Congreso y también en los territorios para poder pues solucionarlo, para poder abatir este delito terrible que es el de la violencia de género. Muchas gracias. Y es increíble que en pleno siglo XXI sigue existiendo estas diferencias, gente que piensa que hay diferencias. Acabemos con la impunidad y acabemos también con el silencio. Muy bien, pues muchas gracias, diputada. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted. Gracias, Jimena. Los esperamos la próxima semana aquí en Desde las Cámaras. En el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches. Hasta luego.